Fray Francisco de la Cruz basó sus lecturas del Apocalipsis en un vaticinio del viejo Bartolomé de las Casas, de quien antes de su venida al Perú, entre 1558 y 1560, él había sido discípulo en San Gregorio de Valladolid, en España. Es sabido que el virrey Toledo le dio un certero golpe a la orden dominica, arrebatándole sus doctrinas en la región del Titicaca, precisamente porque estos eran los heraldos del pensamiento lascasiano, y echó a prisión a Fray Francisco, que también era dominico, su rector San Marquino, porque la universidad era el hervidero de esta corriente criticista contra España. Al igual que Fray Felipe de Meneses, en su Luz del Alma, Bartolomé de las Casas interpretó la figura de la mujer alada en el Apocalipsis, coronada de estrellas, que no es la figura que ustedes están viendo acá, que es simplemente una alegoría franciscana, pero simplemente para enseñarles cómo la imagen de la mujer alada del Apocalipsis en realidad es un símbolo tradicional de la Iglesia. Y en las versiones de Fray Francisco y del Apocalipsis, ahí se menciona que esta mujer era acosada por un dragón infernal que la Virgen vence al final de los tiempos, y que el dragón la hace huir a un desierto. Y tanto para Fray Francisco como para Bartolomé de las Casas, esta figura apocalíptica representaba el traslado de la Iglesia a las Indias. Tal como lo mencionó David Braden ayer, los teólogos criollos de Nueva España utilizaron este mismo versículo del Apocalipsis para interpretar las apariciones en 1531 de la Virgen de Guadalupe en Tepeyac. Esta sería para ellos una mariofanía fundadora y legitimadora de la nación mexicana. Tepeyac, de alguna manera, se convierte en el nuevo Patmos y el indio Juan Diegos en el nuevo San Juan Evangelista. Pero Fray Francisco va mucho más lejos. Aseguró que los indios eran las tribus perdidas de Israel, que Dios los había guardado en las Indias hasta el final de la historia para que estos fuesen convertidos al cristianismo antes que se acabase el mundo. Reconocía que había aquí una ley de compensación. Mientras la herejía luterana acabaría con Europa, la Iglesia había encontrado en Indias su nueva tierra de provisión. No le quedaba claro si la guerra de la Iglesia contra las idolatrías duraría 1000 años y 1000 años más, o si estaban a puertas del juicio final. Lo que sí sabía era que María Pizarro, poseída por demonios, era una figura de la Iglesia en Indias. También aseguraba que España sería castigada y destruida por el turco, la gran bestia del Apocalipsis. Roma, decía Fray Francisco, era la nueva Babilonia y estaba corrupta y caduca, y Dios le quitaría a su clero todos sus derechos canónicos y civiles para que pudieran casarse como en el Antiguo Testamento. Lima, la capital del Perú y sus reinos, había sido escogida por la providencia para que fuese la nueva Roma o capital espiritual del orbe. El propio Fray Francisco sería proclamado nuevo rey y pontífice del Nuevo Mundo. A la luz de estos dichos, no sorprende que los inquisidores lo acusaran de sectarismo religioso y de sedición. En este lienzo que se conserva en el Museo de Osma, vemos un cuadro muy interesante que representa a la Iglesia siendo atacada por los herejes, por demonios arcabuceros y por distintos enemigos históricos. Y curiosamente los primeros de desembarcar son nada menos que los conquistadores españoles con la bandera del águila bicéfala de los Habsburgos. ¿Me quedan 10 minutos? Bueno. Entonces iré más rápido. En un resumen, Fray Francisco de la Cruz aseguró que uno de los 3 reyes magos que visitaron al niño Jesús en su pesebre había sido un inca rey.
Esta temática sugiere que en el momento que cuando el Inca rey le ofrece su ofrenda a Jesucristo, en realidad lo que estaba haciendo era un traslatio imperi, o el traslado del imperio de los incas a Cristo Rey. La iconografía sobrevivió entre los jesuitas y claro, acá se representa al Inca Rey con un incenciario en mano para sugerir que desde la época de Jesucristo los incas ya podían diferenciar claramente entre el culto al Dios verdadero y a las idolatrías indígenas. El primero, el cuadro a la derecha, es de un pintor flamenco que vivió en Perú, que era jesuita, y se encuentra en la iglesia de Juli, Diego de la Fuente, activo entre 1586 y 1663, y el otro simplemente es una versión anónima cusqueña, un poco más tardía, donde se encuentra el Inca en oración frente al niño en el pesebre. Otro tema que sugería la naturaleza providencial de la conquista fueron las apariciones de Santiago Matamoros, después Santiago Mataindios y de la propia Virgen durante el encuentro de los incas tanto en Cajamarca como en la ciudad de Cusco, como figura en este cuadro tardío pintado para los dominicos. En fin, esta es una representación de Santiago Mataincas, que para el propio Juan de Espinosa Medrano representaba el cumplimiento de las profecías de Abdías, según la cual Sefarat migraría que Jerusalén migraría a Sefarat en el momento que Sefarat, o sea España, capturara las ciudades del sur. Y es muy interesante porque en uno de sus sermones Espinosa Medrano asegura que la ciudad del sur más importante era nada menos que la ciudad del Cusco, que era la nueva Roma del orbe indiano. Este es un cuadro muy famoso que representa dos célebres matrimonios y de alguna manera ilustran cómo la pintura virreinal era usada como un arma retórica de aculturación y de propaganda política. Aquí tanto los personajes como los eventos retratados son reales, pero pertenecen a diferentes lugares geográficos y tiempos históricos, y estos han sido ficcionalizados y combinados en una sola escenificación pictórica para mostrar cómo se entronca la dinastía inca con la dinastía de los jesuitas y convertir así a los jesuitas en los herederos del Imperio del Sol, que es Martín de Loyola, sobrino de San Ignacio de Loyola, con la ñustra Beatriz Clara Coya, que era descendiente directa de Huayna Cápac. Y luego el segundo matrimonio es de la hija de ellos, Ana María Lorenza de Loyola, que se casa con el conde Juan Enríquez de Borja y Almanza, que era nieto de San Francisco de Borja, otro eminente santo jesuita. Lo curioso acá es el cortejo de incas sentados en la parte de atrás y cómo ahora el sol al fondo, que era el símbolo del dios de los incas, lleva el sello inconfundible de la compañía de Jesús, sugiriendo que eso ya era de ellos. Pero lo que no se suele decir es que fue Fray Francisco de la Cruz el primero en plantear en el Perú el matrimonio interracial como estructura providencial para su nueva iglesia indiana. Y así como en el Apocalipsis se hablaba del desposorio de Jesucristo con la Jerusalén celestial, Fray Francisco se propuso celebrar un desposorio con sus esposas místicas, que era María Pizarro, que representaba a las Indias, doña Leonor de Valenzuela, que representaba a la Iglesia española, y también pretendió casarse con dos Coyas, para que de esta manera las tres iglesias vivieran en paz y en armonía.